Cuando la sociedad empieza a cambiar y la sociedad empieza a tener diferentes necesidades, te vas dando cuenta que necesitas cambiar la forma en que entregas los servicios. Entonces, hoy nos hemos concentrado en centrificar los inmuebles y partirlos para poder hacer aparte estudios, y las necesidades de los clientes van cambiando radicalmente. Continuamos en Mundo Inmobiliario, me encuentro transmitiendo desde la Sultana del Norte para todo México, como sabe usted, a través del Heraldo Radio y el sur de los Estados Unidos. Y por otro lado, puede usted encontrarnos en todos los podcasts, en todas las plataformas, en las redes sociales. Véngase, nos encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Dele clic a la campanita y si está en el podcast, por favor déjenos un review y comparte. Le decía aquí en la carnita asada, en la Sultana del Norte, con el gran Robert Mesquiti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, mi buen Luis? Muy bien, gracias a Dios, aquí echándole muchas ganas, como siempre. Oye, pues qué gusto saludarte, Robert. Gracias por acompañarnos en el Mundo Inmobiliario, por recibirme aquí en la Sultana. Igualmente por la invitación, muchísimas gracias. Yo conozco a Robert Mesquiti como el Robert Kiyosaki de Monterrey. Regio. Porque eres un crack en los bienes raíces, mi querido Robert. Se hace lo que se puede. Hombre, modestia aparte. Cuéntanos un poquito. ¿Qué es lo que hace bienes raíces aquí en Monterrey? Fíjate que lo que hacemos comunidades de inversión, o sea, enseñamos a las personas a invertir desde el punto cero y vamos formando comunidades y vamos enseñándolos cómo va cambiando el mundo inmobiliario, porque hemos vivido cambios radicales en esta última generación y las cosas están cambiando radicalmente todos los días. Entonces, eso es lo que hacemos aparte estudios, hacemos complejos, hacemos inversión fraccionada, pero aparte hacemos mucha inversión, somos compradores de otras personas y pues obviamente damos cursos, mentorías y todo este tema sobre bienes raíces. Aparte, pues estamos un poco en redes sociales dando pie a los cambios que hay en el mundo inmobiliario. Eres un visionario, querido Robert, hemos aprendido mucho de ti, tengo ya algunos años de conocerte, igual que mi socio Pablo Eduardo, pero he tenido oportunidad de recorrer tus edificios aquí en Monterrey, porque esta forma de optimizar, pero sobre todo de potenciar las rentabilidades, ¿se puede hacer de qué forma? Bueno, lo que pasa es que cuando la sociedad empieza a cambiar y la sociedad empieza a tener diferentes necesidades, te vas dando cuenta que necesitas cambiar la forma en que entregar los servicios. Entonces, hoy nos hemos concentrado en centrificar los inmuebles y partirlos para poder hacer aparte estudios, y las necesidades de los clientes van cambiando radicalmente. Por ejemplo, cuando llegan las aplicaciones como Didi, Uber, y las personas empiezan a cambiar en sus costumbres matrimoniales, por ejemplo, las familias se empiezan a formar a muy tarde o no se forman. Ya la mayoría no quiere. La mayoría no quiere. Entonces, el mercado va cambiando. Entonces, por ejemplo, antes tú necesitabas aproximadamente 20 metros por persona, pero en conjunto. Las casas en Monterrey medían 120 metros cuadrados. Para el esposo, la esposa y 3 hijos. Bueno, cuando empezó el boom del desarrollo, por ejemplo, en el centro de la ciudad, teníamos una cantidad de 8 habitantes. Por ejemplo, en 1960 teníamos aproximadamente 8 habitantes por familia, eran papá, mamá y 6 hijos. Uf. Luego en los 70s... ¿No había televisión? No, muy poca. Ahora ya pueden ver Mundo Inmobiliario. Ahora ya pueden ver Mundo Inmobiliario, entonces, pero luego en los 70s, pues llega la pastilla anticonceptiva, vale, y empieza aquel gran eslogan que se llamaba "La familia pequeña vive mejor". Entonces cambiamos de 8 habitantes a 4 y 6 habitantes. O sea, papá, mamá y 2. Y hoy, pues hemos cambiado radicalmente. Ahora es unipersonal, una persona 33% de y un perro. En México. Una persona y un perro. Que el perro no necesita tantos metros cuadrados. Así es, no necesita tantos metros cuadrados. Entonces, a como va cambiando, luego la movilidad cambia radicalmente y los espacios se tienen que empezar a verticalizar. Por ejemplo, cuando yo llegué a México, había muy poca información sobre estos nuevos conceptos.
y entonces empezamos a innovar y a potencializar estas propiedades que estaban muy abandonadas, que eran muy grandes, y empezamos a tratar de gestar más dinero en ellas. ¿Cómo lo hicimos? Pues primero incursionamos en separarlas por aparte estudios, pero luego hicimos todo un tema de estudios poco a poco. Por ejemplo, hoy ponemos una parrilla con un quemador. ¿Cómo definirías una parte estudio, un espacio de cuántos metros? Yo hago parte estudios desde 12 metros cuadrados, el más pequeño. Con todo incluido. Con todo incluido, desde un baño de tamaño normal, una cama matrimonial, una barra desayunadora y una pequeña cocina integral. Ese es el más pequeño. Pero el modelo estrella es un modelo que mide 18 metros cuadrados, el cual cuenta con una sala de 5 plazas. ¡Wow! Una cama... Sala de 5 plazas. Sala de 5 plazas. Una recámara king size. Una cocina de 4 metros lineales. Y un baño completo de tamaños normales de 3 metros por 1,10 metros. Entonces, cuando tú empiezas a jugar con el mobiliario, con los muebles inteligentes, con las cosas que las personas necesitan, y cambia la renta de una renta de larga estadía a una renta pasional. Cuando decimos una renta pasional, hablamos de una renta que el inquilino llega y quiere llegar y entrar con su maleta. O sea, le tienes que tener todo incluido, el mismo día. Por eso le decimos renta pasional, porque si tú le dices, sabes que te quiero mostrar el departamento hasta el día de mañana o hasta el sábado o domingo, el cliente ya se fue a otro lado. Y entonces, esa inmediatez la hemos logrado poco a poco teniendo todos estos servicios. Ahora, ha sido un gran reto porque Monterrey, su clima es muy extremo. Entonces, hacerlos eficientes, que consuman calentador, aire acondicionado, que sean de alta eficiencia los apartaestudios. Por ejemplo, mucha gente a veces está un poco en contra de los apartaestudios, pero cuando tú les dices, en realidad el espacio no es tan pequeño. ¿Por qué? Porque antes las familias se conformaban de esa cantidad de personas. Si tú divides los metros cuadrados, hoy te estamos dando inclusive muchos más metros cuadrados de los que te dabas antes. Por ejemplo... Sí, porque antes eres un departamento de 60 metros, pero la recámara era de 5. Exactamente. Pero tenías 6 o 5 personas en él. Ahora tienes una sola persona o una pareja en 18 metros cuadrados, la cual cuenta con todos los servicios. Todo está adecuado y diseñado de acuerdo a las necesidades de este inquilino, y aparte están súper céntricos. Ahora, cuando yo llegué a México, me encontré obviamente con grandes retos, porque el sistema financiero era muy distinto a los Estados Unidos, las necesidades eran completamente distintas, la renta estaba muy inclinada hacia un tema de pobreza. O sea, quien rentaba era quien no podía comprar. Las vecindades. Exactamente. Pero luego te vas dando cuenta que en realidad lo que estás dando es un servicio y que no tiene nada que ver con la pobreza. Es porque el mundo ha cambiado y uno tiene que cambiar con él. Por ejemplo, hoy la gran mayoría de las personas no cuenta con en sus primeros 5 años de graduado de la universidad, su trabajo no va a ser tan estable. Inclusive, aunque trabajes para una empresa, trabajando para una empresa, vas a estar en constante movimiento. Entonces no puedes comprometerte a una larga temporada. Y más ahora las nuevas generaciones, no quieren estar en un lugar un mes o 2 y en otro a lo mejor 6 meses. Oye, eres el rey de los apartaestudios. ¿Cuántos has construido en tu vida? Hasta ahorita llevamos aproximadamente 300 unidades, de aproximadamente 10 unidades cada una. O sea, llevas unas 3,000. Más o menos. 3,000 puertas construidas. 3,000 puertas construidas. He visitado tu fábrica porque además hiciste una fábrica de muebles para poder darle pues vida a todo este ecosistema. Tú sabes que el mayor activo de una persona es el tiempo. Entonces, cuando nos enfrentamos al sistema constructivo que tenemos tradicional en México... Sí, ya estarle rogando al carpintero, al herrero. Tuvimos que innovar un sistema constructivo para poder llegar a una meta mucho más amplia. Por ejemplo, hoy, este año, nuestra meta es construir un apartaestudio por día. Uno por día. Uno por día. O sea, este 2020. Esa es la meta
Para entonces la fábrica tiene que estar fabricando un departamento por día del mes, o sea, 30 departaestudios al mes. El secreto está en el mobiliario, fabricas todo. El secreto está en que somos completamente autónomos, desde la construcción hasta el mobiliario. Obviamente vas haciendo mobiliario de acuerdo al espacio y a lo que te permite el apartaestudio. Por ejemplo, algunos tienen doble altura, entonces la cama sale debajo de la cocina, otros la cama es una cama abatible con su closet, otros tendrán las barras que se desdoblan. O sea, no tienen que ser iguales. No tienen que ser iguales todos, porque fíjate que cuando hemos encontrado los estudios en la gran mayoría de las ciudades, es algo muy sorprendente con lo que nos hemos encontrado. En los centros de la ciudad, el 35% de las viviendas miden 5 metros de frente. Totalmente de acuerdo. Entonces mucha gente nos pregunta, oye, ¿y el estacionamiento dónde queda? Si tú observas las ciudades, la gran mayoría no tiene estacionamiento. Por unidad no hay un estacionamiento. Entonces tendrás que rentar un estacionamiento o simple y sencillamente las nuevas generaciones, por ejemplo, las personas que viven en nuestros apartaestudios, hicimos un censo y el 80% no tiene automóvil. Sí, se mueven en transporte público. Se mueven en transporte público, Uber, Didi. Y no porque nada más no lo quieran, sino porque hoy en día yo pienso que la nueva generación aprecia mucho la calidad de vida. Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchas discusiones con algunos constructores que dicen, bueno, esto no es una vivienda digna. Entonces, cuando nosotros le decimos... ¿Cómo no va a ser digna si está caminando a todos lados? Así es. Entonces, por ejemplo, no, vivienda no digna es cuando tienes que viajar. Por ejemplo, algunos de mis empleados tienen que viajar 2 horas y media en el transporte público para llegar al centro de trabajo. Y 2 horas y media de regreso. Eso no es tener una vida digna. Eso no es digno. Sí, o sea, aquí, por ejemplo, tú entras a un apartaestudio mío y está lleno de confort. En menos de 5 minutos, el apartamento está completamente climatizado. Algunos de nuestros departamentos tienen un recibo de luz que es una burla porque están aislados, sellados y tienen solamente lo que necesitas. Menos es más regularmente. Totalmente, entonces más barato y tiene esta pues parte de dignidad en el sentido de que tiene su propio baño. Digamos que no es, otra vez, perdón por poner la referencia a las antiguas vecindades, claro. pero antes tenías baños afuera, etcétera. Aquí tienes tu propio baño, tu propio espacio, que es lo que busca la gente, pero lo más importante es la ubicación, porque sales caminando a la ciudad. Así a tu centro de trabajo puedes llegar caminando, en fin. Mire, muchas personas pensarán que estamos erróneos en este tema, pero por ejemplo, si tú ves Holanda, Francia, Madrid, sí, Londres, Valencia, claro. Londres, Nueva York, sí. Pues si tú empiezas a ver una ciudad que se empieza a verticalizar, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo diseñé una técnica que se llama técnica de pez rémora, que nosotros nos le pegamos a los grandes edificios, tomando estos terrenos que o nadie quiere o no tienen el valor como si fuera un edificio. ¿Por qué? Pero porque cerca del pez rémora. Sí, porque son 3 propiedades de 5 metros. ¿Qué puedes desarrollar en ellas? Más que apartaestudios. Y entonces, cuando hicimos pez rémora, lo hicimos cuando las ciudades empiezan a crecer como en un círculo. Y el círculo cada vez crece más y más y más. Llega un punto donde estás tan lejos del centro que llegar al centro te va a llevar 2 horas o 3. Sí, se vuelve increíble. Mira, para que tengas una muy buena idea, en 1998 tú viajabas 10 minutos fuera de la ciudad y ya no había casas. Hoy tú viajas 2 horas y media, o sea, de aquí a Cadereyta, y nunca dejas de ver fraccionamientos. 2 horas y media en carretera y no dejas de ver. De aquí a Saltillo yo creo que no ves nunca tierra, ves siempre la Mancha muchas veces. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que te empiezas a verticalizar, empiezas a tener mayor calidad de vida. Cuando tú vives en comunidades, empiezas a tener calidad de vida como tal. Por ejemplo, hay una comunidad dentro de los edificios. Claro, por ejemplo, la gente vive más acompañada, claro. Vive más unida. Por ejemplo, el supermercado, hoy las costumbres del ser humano están cambiando. Por ejemplo, si tú ves los países desarrollados, tú te preguntas por qué la gente no tiene grandes refrigeradores, por ejemplo, en Valencia. Entonces,
es porque vive una persona en el departamento y baja Sales a por un desayunar. tomate, no puede bajar por 5 tomates y 2 pollos. Se van a echar a porque perder. se va a Eso echar eran a las grandes perder. familias, ¿no? Exactamente, entonces todos esos cambios los hemos tenido y muchas veces no los alcanzamos a detectar y yo siempre les digo, nada más cuenta cuántos jóvenes de entre los 20 y los 30 años están casados en tu familia. ¿Cuántos chavos estamos casados? Ah, Ninguno sí, de esa edad. ninguno. Mi querido Robert. Oye, cuéntame, a ver, 2 temas. Dinero infinito, ¿dónde surge esta idea de dinero infinito? Y además tienen ustedes que saber que, también te quiero preguntar, y si me respondes, por favor, ¿por qué bienes raíces? Fue el camino para eso, supongo, Claro. ahora nos cuentas, pero Robert, digo, yo recuerdo a Robert allá, modelo además, hay que decirlo, portadas de revista, digo, en los Estados Unidos, que había lana ahí, ¿no? Claro, pero dinero infinito es otra cosa completamente A distinta. ver, cuéntanos, no Mira, era el modelo. cuando empezamos a diseñar el curso, nos estábamos dando cuenta que aparte de tener otras habilidades, tenemos la habilidad de vender y triangular. Y creo que tú tienes 2 cosas en este negocio. Puedes tener o muchos activos o prestigio. Cualquiera de las 2 cosas te va a servir para solventar. Pero cuando nosotros decidimos crear la primera empresa, que fue RM Asesores, nuestro primer logo fue un triángulo. Y entonces era compra, remodela y vende. Flipping. Compra, remodela y vende. Flipping. Que era algo como más o menos nuevo aquí en México cuando yo llegué. Entonces cuando empezamos a ver el logo, dije, yo no quiero que nunca ningún inversionista se vaya de mi empresa. O sea, yo no quiero que... Querías convertir el triángulo en círculo. Así es. Y entonces, primero lo convertimos en un triángulo. Primero en cliente, luego en inversionista y luego en revendedor. Entonces, todos nuestros clientes que compraron hace aproximadamente 10 años, empezaron con un departamento, hoy son dueños de un complejo de 10 departamentos. Y varios. entonces, así, o más, porque tenemos muchos que tienen 2 o 3 complejos. Entonces, cuando empezamos a crear dinero infinito, empezamos a ver que el mercado mexicano necesitaba gente seria para venderle inmuebles. Por ejemplo... En serio, con conocimiento y con... Mira, más que eso, por ejemplo, hay mucha gente vendiendo inversión y luego abandonan el cliente. Tú administras, he estado en tu oficina, Exacto. en tu tablero Nosotros padrísimo. tenemos una que lo trajiste de relación, Japón, ¿no? ¿sí? Una relación a largo plazo con nuestros clientes y los queremos conservar. ¿Por qué? Como nace Dinero Infinito es cuando nos empezamos a dar cuenta que todos nuestros clientes, gracias al resultado, empiezan a recomendar a otros clientes. Y entonces, no hay nada de malo con ganar dinero, compartirlo y que me lo regreses. Me encantó que me lo regreses. Para volverlo a invertir. Claro. Y volver a tener esta comunidad. Por ejemplo, yo cuando migré a los Estados Unidos, obviamente tenía 17 años, y me daba cuenta que tenía este implante de la pobreza en mí radicalizado. Por haber nacido en México. Por haber nacido en México. Todo lo que me indicaba era que el dinero era enemigo mío. Entonces, cuando me voy a Estados Unidos, me empiezo a dar cuenta de eso. Y entonces les digo yo que encontrar las formas de ganar dinero en México es un poco como aquel que encuentra a Dios. Entonces, la gente muchas veces te critica mucho porque le quieres decir a todo el mundo cómo gana dinero. Y entonces le digo yo, es como el evangelista o como el que encuentra a Dios. Sí. Y cada vez que te ve te dice, oye, has encontrado al Señor. Exacto, has encontrado al no, dinero. Y no es porque sea, él quiere, lo que pasa es que cuando tú encuentras algo maravilloso, quieres compartirlo con todo el mundo. Y entonces ahí nace Dinero Infinito. Decidimos entablar una relación con toda aquella gente que tiene el deseo de cambiar, de poder ganar dinero de una manera no tradicional, porque la manera tradicional estamos de acuerdo que está quebrada. Totalmente. Ya no funciona, ya el ser profesionista no te garantiza el que vas a tener una vida de bienestar. Totalmente. Entonces, es a través de los bienes raíces. A través de los bienes raíces. Mira,
Por ejemplo, cuando nosotros empezamos el curso, empezamos diciendo, todas las personas han tenido éxito en una transacción de bienes raíces al menos una vez en su vida. Y entonces, la abuelita quien no me lo crea es aquel que compró una casa y 10 años después la casa vale el doble. En el peor de los casos. En el peor de los casos. Totalmente, Robert. Robert, eres un crack siempre, de verdad. Muchas gracias por conversar con nosotros. Quiero finalizar con la pregunta del millón. 3 trucos que te han funcionado, o no trucos, 3 cosas que te han funcionado a ti para tener éxito en estos apartaestudios. La disciplina, primeramente, la honestidad y el leer el futuro. Leer el futuro, ver cómo van cambiando las generaciones, es algo de suma, resta y multiplica, en realidad. Pero sobre todo, darle a la gente no lo que quiere, sino lo que necesita. Lo que necesita. Así es. Y lo que necesita. Porque, por ejemplo, muchas veces podemos querer cosas, pero no las necesitamos. Sí, a lo mejor quiero un departamento padrísimo en San Pedro, pero no lo necesito y no puedo pagarlo. Pero no llegas. Y entonces hay que aprender a desaprender algunas cosas. Y eso, por ejemplo, a mí lo que me llevó a tener una tasa de éxito en los apartaestudios es observar lo que mi cliente necesita y tratarlo de servir. Pues mi querido Robert, siempre un gusto charlar contigo. Queda pendiente para la próxima tu historia, que me la has platicado en una carnita asada, ¿cómo no? Pero hay que platicarla aquí. Claro que sí, cuando gustes, estamos a la orden, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. ¿Dónde te encontramos? En Roberto Mezquití, en Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube. Mezquití con Z, por supuesto. Mezquití con Z, como mezquite, pero con I al último. Con la I al último. Robert Mezquití, Robert Kiyosaki. Regio, muchas gracias, amigo. Un gran saludo. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerde, por favor, que debe compartir esta información. No se la quede nada más a usted. De manera retrospectiva, puede escuchar todos los episodios en el podcast. Déjenos, por favor, un comentario, un review. Y también, desde luego, si está en las redes sociales, recuerde que transmitimos a través del Heraldo los jueves 10 de la noche, sábados 4 de la tarde por FM en todo México, el sur de Estados Unidos. Y si está en el radio, por favor, véngase al podcast. Me encuentra en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Líder de opinión en el mundo inmobiliario.